Seguimos aquí en esta noche, ya tardecita, ya entra la madrugada, en los protagonistas del juego y estamos filosofando con Héctor Luna, que es director ejecutivo de Kaspa. Y te había dejado una pregunta que tenía que ver con algunos de los talleres que van a hacer, creo que en agosto, ¿no? Empiezan, sí. Y hay uno que me parece que es interesante, que tenía que ver con las legislaciones provinciales, coincidencias, diferencias y contradicciones. Y me sorprendió lo de contradicciones, ¿no? Bueno, sí, claro, a todos nos puede llegar a sorprender. Pero sucede que... Claro, en las legislaciones, como en contradicciones en la vida tenemos muchas. Pero en este caso son específicas y es lógico que pase. ¿Por qué? Porque el juego es una actividad regulada por las provincias en nuestro país. Y en la mayoría de los países donde está el juego legislado, por lo general se ha dejado ese tipo de legislación librada a las regiones autónomas o provincias o estados. Pasa en Estados Unidos, en España, y bueno, podría enumerar muchos más países. Ahora bien, la finalidad de que podamos producir conceptos coincidentes apunta justamente a que esas diferencias existan, pero que no existan las contradicciones. Claro. Saber que estamos diciendo lo mismo cuando ambos decimos lo mismo. Entonces, si las contradicciones son eliminadas porque somos capaces de crear conceptos comunes, luego la autoridad provincial, ya sea en el ámbito de lo parlamentario o de lo ejecutivo, va a poder trabajar con esos conceptos, pero previamente tenemos que saber que estamos diciendo lo mismo cuando decimos lo mismo, valga la redundancia. Sí, Héctor. Sí, el fin, digamos, para cada jurisdicción es el mismo, digamos. Así que esto va a ser, digamos, parte de ese trabajo. Sería el mismo desde el punto de vista genérico, pero a veces es diferente desde el punto de vista específico. Y me permito dar un ejemplo. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Danos un ejemplo de esto. Un ejemplo, si una provincia tiene un déficit hospitalario fuerte y probablemente no tenga esa misma necesidad en otros ámbitos, ya sea porque las características de las provincias donde la actividad rural permite tener casa a las personas de bajos recursos por una cuestión muy sencilla, porque trabajan en el campo, tienen su casa, no están en una situación de indigencia, los alimentos son mucho más accesibles, pero justamente tenemos una necesidad hospitalaria fundamental. Allí me parece que lo lógico es aplicar la masa tributaria más importante, atender la necesidad más urgente. El plan de distribución, hablas vos. El plan de distribución de los ingresos. En este caso, claro, también podemos definirlo de acuerdo a las características de los juegos que se aprueben o no. De pronto tenemos juegos que tienen una suerte de no digo violencia, pero sí de contundencia en el usuario, que otros son más, como dicen los chicos hoy dicen tranqui, son juegos más tranqui, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona de altos recursos que se toma un avión y va a Las Vegas a apostar, a una persona que lo hace como hábito, como un hábito y un entretenimiento semanal, y que lo usa como una salida más alternativa a un espectáculo, ¿verdad? Y que no deja de ser un pasatiempo. Entonces tenemos que también tener medidas para que ese pasatiempo sea inofensivo, ¿verdad? Y que no dispare, a lo mejor en alguno de los que pueda practicarlo y que sea vulnerable, un desfasaje en su economía, porque luego va a tener necesariamente un problema. Ahora, el juego como destino no es lo mismo que el juego como actividad o como actividad habitual. Claro. Es decir, no es igual pasar todos los días por la puerta de un lugar donde se apuesta, ¿verdad?, que tomarse un avión, tener la capacidad económica de poder llevar un dinero importante e ir a un destino que puede ser, en este caso, Las Vegas o cualquier otro lugar donde el juego se convierte en un atractivo turístico, pero sabemos muy bien que más de una semana no se queda. No, absolutamente. Si lo que vos hablás, digamos, es tratar de hacer los conceptos para que esto sea un entretenimiento en los lugares donde tiene que ser entretenimiento y pueda ser juego donde tiene que ser juego. Es correcto, es decir, dar toques de alguna manera preventivos para evitar desbordes. Y eso se puede lograr. Se puede lograr pensando en términos de horizontes de largo plazo. Por eso a veces le digo a las personas que gobiernan que tratemos
todos de darnos seguridades mutuas. Porque si no tenemos horizontes de largo plazo, en lugar de tener sentido de la oportunidad, nos convertimos en oportunistas. Y lo que tenemos que evitar es eso, no ser oportunistas, tener sentido de la oportunidad. Y esto de tener digamos, esta apertura tan grande que tiene la Casbah hoy, de que pueda ingresar cualquiera, digamos, a estos talleres, es muy importante. Sí, exactamente. Porque eso permite todos los tipos de conceptos. Es decir, no están centralizados en los conceptos de una administración solo, sino que esto es abierto para todos. Y eso me parece que es una cosa como fundamental para este paso, ¿no? Creo además que le da como un halo de transparencia muy grande a que gente que sea fuera de la Cámara que pueda ir a este tipo de talleres. Sí, cuando yo me refiero a fuera de la Cámara, y está muy bien que ustedes me hagan notar esto, me estoy refiriendo no solamente a gente que esté en este sector, sino personas que por una razón de índole profesional o simplemente con la seriedad y no con la curiosidad natural, sino con la curiosidad acompañada de alguna manera del interés genuino que hay que poner cuando se estudia algo, se acerque, ¿verdad? Y participe. Porque creo que los temas se transparentan a partir de que se abren totalmente, absolutamente. A quienes quieran conocerlo, ¿verdad? Y la transparencia es un valor, es un intangible, pero que forma parte del patrimonio de las personas y de las empresas. Todo aquello que no puede ser exhibido, que no puede ser mostrado, ¿verdad? Porque de alguna manera se supone que puede llegar a colocar en riesgo a una actividad, no es confiable. Lógico. Y para ser confiable hay que estar abierto a todos, aún a los que no piensan. Sí, una cámara, digamos, que el concepto de cámara que está siempre, digamos, centralizado en lo que tiene que ver con lo que están dentro, acá, digamos, esta apertura, a mí me parece, yo lo estaba hablando con Héctor también fuera de la imagen y hablábamos de que esto es un concepto totalmente novedoso para lo que es una cámara. Siempre digo que a nosotros nos está viendo gente del sector y gente que es probablemente algún amigo mío debe estar viendo esta noche, a pesar de que ya es muy tarde, ¿no? Y trato de transmitir esta cosa de que uno no conoce, que son estas otras aristas que tienen el juego del azar, ¿no? Y acá veía uno de los talleres que dice marketing y adicciones. Y de repente dije, ¿cómo marketing y adicciones? Y sí, unos quieren marketing, el otro y tenemos que, con esto que vos hablabas recién, que tener mucho cuidado entre una y otra y buscar ese equilibrio inestable, como dicen algunos, ¿no? Claro, es un equilibrio que se apoya fundamentalmente en la prudencia. Claro. ¿Verdad? Qué buena palabra, ¿eh? Sí, viene del griego. Muy buena palabra. Viene del griego, en griego se dice phronesis, que la traducción ideal sería saber obrar, ¿verdad? Es muy buena palabra. Y la prudencia la tenemos aquellos que conducen empresas. Yo, por esas circunstancias de la vida, me ha tocado conducir empresas, no solamente asesorarlas, y siempre traté de ser prudente cuando se fijan objetivos. Por lo general, el gerente de marketing está urgido de resultados económicos. Lógico. ¿Verdad? Claro. Y los resultados económicos conducen a que de pronto nos olvidemos del cliente. Y la palabra cliente, de alguna manera, es simplemente cómo se denomina a alguien que va a usar o a consumir algo, pero en definitiva, dentro de esa palabra hay algo que se llama ser humano, ¿verdad? Y que entiendo que es el contenido más importante. Entonces tenemos que preocuparnos, aquellos que conducen una empresa, por colocar objetivos que no coloquen en riesgo, valga la repetición y la redundancia, ni al mercado, expresión económica y política de lo social, ni al funcionario de la empresa que tiene que lograr esos objetivos. Pensemos que el verdadero destinatario de las acciones de marketing tiene que ser aquel que concurre, que se siente reconocido, que se siente bien tratado, el confort de un lugar donde alguien va a relajarse y de ninguna manera la adrenalina en la cual lo puede colocar a él como usuario del juego de azar y a quien maneja la estrategia de marketing como urgido por el cumplimiento de objetivos impuestos. Me gustó esa palabra prudencia, creo que es una palabra que muy importante, ¿eh? En la vida la podemos aplicar, pero aquellos que entran en ese fango anterior a pasarse el límite, creo que es una muy buena palabra para recordar. Con esa palabrita nos vamos a la pausa, enseguida volvemos.
La suerte en tus manos. La suerte en tus manos narra el periplo de un jugador de póker online que trabaja en una financiera y se encuentra en un periodo de descontento con la vida, hasta que se cruza con una joven recién llegada de España con la que vivirá un romance enmarcado en el mundo del juego. Coproducida por B de Cine y la española Tornasol, se filmó durante buena parte en un casino de Rosario. Sus protagonistas son el cantautor uruguayo Jorge Drexler, Valeria Bertuccelli, Norma Leandro y Luis Brandoni. Fecha de estreno, febrero de 2012. Tips de juego responsable. Aceptar las pérdidas económicas como parte del juego.